Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde quiera que nos escuchen y en el momento que lo hagan. Pues estamos aquí en otra emisión más de su podcast de confianza, Punto Debate. Esta vez en otra edición, con un nuevo tema y con nuevas personas, un gran ponente que nos acompaña el día de hoy, esta noche. ¿Y cuál es el tema a tratar el día de hoy? Bueno, el tema es el papel del movimiento ciudadano como posición en el Congreso. Pues como bien saben, ya hemos pasado a través de varias elecciones, varios momentos importantes en los que se han surgido nuevas fuerzas políticas a lo largo de estos años en diversos puntos del país y pues cuál otra que Movimiento Ciudadano también se ha convertido en un referente en la política mexicana. ¿Y qué más para hablarnos de este tema que el coordinador en el Parlamento de la Ciudad de México, el diputado Rolfit Torres Semblanza? Le damos la bienvenida. Muchas gracias, diputado, por este espacio. Y pues bueno, comienzo también presentando al invitado de esta noche y a los demás comentaristas. Bueno, el diputado Rolfit Torres González es maestro en Derecho Constitucional por la UNAM. En su ejercicio profesional se ha desempeñado en los ámbitos públicos y privados como asesor en materia laboral, fiscal y corporativa. En la administración pública se desempeñó como director de calidad y competitividad en la Secretaría de Turismo del entonces Distrito Federal y luego como coordinador general de la educación en la Secretaría de la Ciudad de México. En lo legislativo, ha sido secretario técnico en la Asamblea Legislativa, en las comisiones de radio y cinematografía y de sí, en cinematografía y de anticorrupción. También transparencia y participación ciudadana en el Senado de la República, y su trayectoria política ha participado en diversas campañas electorales locales y federales. En 2018 fue integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano y de 2018 a 2023 fue coordinador en la Comisión Operativa en la Ciudad de México, y en 2021 a 2024 fue diputado del Congreso de la Ciudad de México, siendo reelecto para la tercera legislatura por Movimiento Ciudadano, y en 2024 fue coordinador de la campaña del candidato de la jefatura de gobierno, Salomón Chertorivsky, y actualmente, como lo mencionamos, es integrante de la Comisión Operativa Nacional. Y bueno, las demás personas que nos acompañan el día de hoy son estudiantes, la mayoría de ellos, estudiantes de preparatoria y universidad. Empezamos por Kevin Aguilar Ortiz. Él es estudiante de la Universidad del Valle de México, es perteneciente a la Red Juvenil por México en la Ciudad de México. Y también nos acompaña Kevin Hernández, estudiante del Colegio Euro, presidente de la Asociación Estudiantil Tlauli y subcomisionado de Derechos Humanos por la Red Juvenil en la Ciudad de México. También nos acompaña Héctor Arnoldo Gómez Cervantes, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por parte de la UNAM, interesado en temas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto, pluralismo democrático y participación ciudadana. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación antropológica y también ha participado en actividades dentro de entornos jurídicos relacionados con la operación administrativa municipal, y actualmente está enfocado en la redacción de artículos de investigación próximos a publicar. Y por parte de esta unidad, de la unidad local Elena Gianetti, nos acompaña el secretario general, Giovanni Barrios Aranda, estudiante de Administración Pública, y pues un joven interesado en las actividades legislativas de gobierno. Ha participado en campañas políticas, parlamentos juveniles y foros estudiantes dentro de distintas materias. Y pues bueno, una vez presentados todos nuestros invitados el día de hoy, damos inicio. Así que, diputado, iniciamos con la primera pregunta del día de hoy. Como le habíamos comentado, ya tiene de 5 a 10 minutos para responderla, y yo estoy al pendiente de cualquier otra duda. Así que iniciamos. ¿Cómo evalúa el papel que ha jugado Movimiento Ciudadano como posición en el Congreso de la Ciudad de México frente a una mayoría oficialista? ¿Ha logrado posicionar propuestas sustantivas o se ha limitado a una oposición simbólica? Muchas gracias Jesús, a todos por el espacio, por la oportunidad de estar el día de hoy aquí, como comentan, para hablar de Movimiento Ciudadano y del papel que ha jugado en los últimos años en la ciudad particularmente, que es lo que a mí me ha tocado. Y esta pregunta me parece que sirve muy bien para iniciar la discusión de cómo Movimiento Ciudadano ha enfrentado a un régimen que cada vez ha ido avanzando hacia
autoritarismo, hacia cubrir absolutamente todos los espacios. Hoy en este Congreso somos 66 diputados y ellos tienen 46. 46 diputados de su lado, es decir, tienen más de las 2/3 de lo que se requiere para aprobar reformas constitucionales, nombramientos. Sí es una mayoría muy preocupante la que tenemos hoy en la ciudad, pero eso nos implica para quienes estamos del otro lado un reto, una responsabilidad mayor, porque lo que nos corresponde es generar alternativas, marcar la diferencia. No podemos obviar que este triunfo electoral tiene una razón de ser, y eso es lo que Movimiento Ciudadano desde el 2018 ha venido señalando, que ya no podemos regresar a la vieja política, que ya no podemos ver como una solución a los partidos de antes, a la vieja política, y que nosotros la hemos denominado así a los partidos tradicionales como en el PRI y en el PAN, y por eso decidimos convertirnos en una nueva alternativa, convertirnos no en la oposición, sino la alternativa a lo que hoy tenemos en los gobiernos del país, de la ciudad, en esta mayoría. Y lo hemos hecho en el Congreso a través de una agenda, a través de propuestas, a través de defender las causas en las que creemos. Hemos tenido votaciones muy complicadas, hemos tenido momentos de definiciones en donde el Movimiento Ciudadano es prácticamente el voto decisorio en alguna definición, y siempre optamos por nuestras causas, por nuestras convicciones, por la congruencia, y eso es lo que ofrecemos como alternativa. Un partido que tiene una identidad muy clara, somos un partido socialdemócrata, tenemos una agenda de ciudad progresista, que creemos que esta ciudad tiene que seguir siendo de vanguardia, pero en serio, no nada más en eslogan, y sí le tenemos que poner mucha atención a las propuestas y a las respuestas del gobierno ante los problemas que tenemos y enfrentamos en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, para Movimiento Ciudadano, pues la diferencia ha estado en siempre, no nada más oponernos a aquello en lo que no estamos de acuerdo, consideramos un retroceso, sino de generar una propuesta o una alternativa a ese problema. Y así, por ejemplo, te puedo dar algunos casos en los que hemos votado en contra, por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional, en militarizar la ciudad con la presencia de la Guardia Nacional, de ampliar facultades al ejército. Nosotros lo decimos muy claro, esa no es la vía para pacificar el país, esa no es la vía para solucionar los problemas de seguridad en la ciudad, y lo que tenemos que hacer en lugar de eso es fortalecer a nuestras policías civiles, capacitarlas mejor, darles mejores salarios y modificar por completo nuestro esquema de justicias, intervenir las fiscalías, cambiar el modelo que hoy tenemos de las fiscalías, porque imagínate, lo que hoy tenemos es que cuando se comete un delito, que lamentablemente tú eres la víctima, cualquiera de los que estamos aquí, Kevin, Héctor, Giovanni, tienen que ir al Ministerio Público para levantar la denuncia, y el Ministerio Público es el que te recibe la denuncia, te recibe la ratificación, se pone a investigar el delito, determina quiénes son los culpables, y luego va ante el juez para defender su propio proceso, y luego pide penas, y si no es escuchado en primera instancia, tiene que pelearlo en segunda instancia. O sea, el Ministerio Público hace absolutamente todo, y es un modelo que lo único que nos ha generado en la ciudad es, por ejemplo, tener cifras del 99% de impunidad. Entonces, lo que nosotros decimos es, no necesitamos al ejército, necesitamos cambiar el modelo. Y el modelo es con una mejor policía, el modelo es que los policías, por ejemplo, si a ti te asaltan lamentablemente en la calle, pues lo primero que vas a hacer es llamar a la policía, llega un policía, y que ese policía te pueda recibir la denuncia y que la policía inicie la investigación en ese momento. Que generamos propuestas
alternativas de este sentido. Por ejemplo, hoy que nos dicen que la solución a los problemas de la delincuencia es más cárcel y aumentar penas, ¿no? Como lo que acaba de pasar en el tema de pinchazos, que fue un asunto pues muy sonado en las últimas semanas, ¿no? Porque empezaron a generarse estos esquemas de pinchazos que no sabíamos qué estaba pasando. Pues entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues generemos penas, un nuevo delito para pinchazo en el Código Penal, ¿no? Entonces esto puede estar ahí, pero si no tienes la capacidad para detener a las personas, para prevenir este tipo de delitos, pues no sé si aquí alguno de ustedes, alguno de los que nos escucha, alguna vez, por ejemplo, ha tenido la mala suerte, la mala fortuna de que le quiten el celular o la cartera en el metro, ¿no? Pues prácticamente a mí me ha pasado y ni cuenta te das. O sea, no sabes ni qué pasó, solo sientes que de repente te empujan y que hay ahí una montonadera y cuando te das cuenta ya no traes el celular. Pues esos son mecanismos que necesitamos de prevención, necesitamos cámaras en todos los bandenes, todos los vagones, en todas las instalaciones, que haya policía capacitada, que verdaderamente haya capacidad de reacción. Esas son las propuestas que Movimiento Ciudadano ha generado como una alternativa, y por supuesto que hay algunas que sí nos han aceptado, como el tema de los impuestos verdes, por ejemplo. En el presupuesto fue una propuesta que llevamos 3 años haciéndola de manera consecutiva, y que hasta este presupuesto nos hicieron caso de poner un impuesto a las empresas que contaminan. Y entonces el pago va de acuerdo a la contaminación que generas. Y no es un impuesto que vaya a la hacienda, es un impuesto que se genera para resarcir el daño ambiental. Y esa es una de las propuestas que surge de Movimiento Ciudadano y que hoy forman parte de la agenda de gobierno, ¿no? Entonces, pues, como un panorama general, pues esto es lo que les podría contar. Muchas gracias, diputado. Bastante razón tiene en este punto en el que ya en este momento Morena se ha vuelto, citando un poco como ellos lo dicen, ¿no? Una aplanadora. Entonces prácticamente quedan pocos contrapesos en diversos puntos del país, en los diferentes congresos, tanto a niveles estatales y a nivel federal. Entonces es importante retomar esto, qué papel está jugando las oposiciones, qué papel y cómo se posicionan cada uno de los partidos, en este caso MC, y qué es lo que proponen, qué es lo que los convierte en una alternativa. Damos espacio a nuestros compañeros a hacer alguna intervención, así que quien guste participar, ya sabe, levanta la mano y se le dará la palabra. Por favor, Gio. Muchas gracias, diputado. Preguntarle a usted si usted ha tenido que, o cómo ha sido más bien su labor para poder negociar con el oficialismo. ¿Ha tenido roces con ellos o se omite también a participar? Esa sería mi pregunta. De acuerdo, ¿es pregunta y respuesta directa? Muy bien. Sí, por favor. Sí, perfecto. Mira, esta es una pregunta bien interesante porque, pues justamente, hacer política implica negociar, implica dialogar, implica tratar de llegar a consensos, y muchas veces se confunde este tema de sentarse en una mesa a platicar con las diferentes fuerzas políticas, a que ya estás negociando y ya estás ahí pactando en la mesa. Y me parece que lo que tenemos que recuperar de la buena política es la capacidad de generar acuerdos en beneficio de la ciudadanía a la que representamos, ¿no? O sea, creo que en esta legislatura hemos tenido la oportunidad de entender esa responsabilidad, y nos podemos sentar todos los coordinadores parlamentarios a tratar de encontrar salidas, algunas propuestas, o impactar las diferencias, ¿no? O sea, en todas estas iniciativas que te comento que votamos nosotros en contra, por ejemplo, en la de vapeadores, unas cosas así como bien absurdas que a nivel constitucional estábamos prohibiendo los vapeadores, no, o sea, que de plano no tienen para nosotros ningún sentido. Lo que hacemos primero
Para mí, una de las cosas que me caracteriza, me ha funcionado y además me parece que es lo correcto, es siempre hablar derecho y de frente, ¿no? O sea, yo tengo mis límites muy claros en mi agenda, en la ideología de mi partido y en mi congruencia, y a partir de eso van las discusiones y las votaciones, ¿no? Entonces, cuando podemos llegar a acuerdos y estamos dentro de esos límites, pues podemos platicar sin problema de cómo apoyamos, ¿no? Hemos apoyado reformas constitucionales, apoyamos por unanimidad el presupuesto del año pasado, por ejemplo. Bueno, el de este año, el año pasado, el de este año, el que se está ejerciendo, apoyamos el nombramiento de la nueva fiscal, pero nos opusimos con todo al nombramiento de la fiscal anterior. Entonces, sí tiene que ver mucho con lo que te marca tu línea ideológica, tu línea de partido, y con la posibilidad de encontrar con las otras fuerzas, pues una oportunidad de coincidir o no, ¿no? Entonces, cuando no hay forma, pues lo que tienes que hacer, pues es de manera muy abierta, muy directa, es pues decir, aquí no podemos acompañar y vamos a subir a decir por qué. Y otra de las cosas que me parece que tenemos que recuperar en política, porque luego vemos los debates de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los congresos, y son una cosa de verdad espantosa. Parece, parece lucha libre, parece un mercado, todo menos una institución que nos represente. Y sobre todo para ustedes, para los jóvenes, pues luego las discusiones son tan lejanas, ¿no? Que cómo les exigimos, cómo les pedimos que se interesen por la vida pública si les damos esos espectáculos, ¿no? Entonces, para Movimiento Ciudadano, para mí, para mis compañeros del movimiento, lo más importante siempre es dar debates sobre las ideas, sobre el fondo. Nunca hemos debatido de manera personal a través de calificativos, de descalificaciones, y tenemos muchos argumentos siempre de fondo, siempre con datos, y tratando de así también marcar la diferencia, ¿no? Porque elevando el debate y generando propuestas muy claras, pues también creo que podemos comunicarnos de mejor manera con la ciudadanía. Adelante, Kevin, por favor. Buenas noches. Justamente hablando de la ciudadanía, estoy muy de acuerdo que se debe cambiar toda esta parte del sistema desde dentro, como dentro de los ministerios y los juzgados, pero considero que muchas veces el problema también viene del desconocimiento de la gente. Y sé que Movimiento Ciudadano ha buscado impulsar mucho la participación ciudadana y me gustaría saber qué avances han tenido al respecto, porque muchas veces desconocen cómo ejercer su derecho de solicitar transparencia o rendimiento de cuentas justo dentro de todos estos espacios. Y me gustaría saber qué tipo de medidas están tomando y qué avances y resultados han tenido. Sí, muchas gracias. Mira, creo que una parte bien importante de la nueva forma que tendría que convertirse la política es a través de la participación, de incentivar la participación ciudadana, de generar más espacios de comunicación como este, por ejemplo, en donde un actor político pueda venir aquí y platicarles de manera abierta, pública, transparente, pues de qué va la agenda, por qué voté por una cosa, por qué voté por otra. Seguramente aquí va a haber, ustedes son de diferentes alcaldías de la ciudad, ¿no? Y este ejercicio, pues lo más valioso es que se pueda replicar con sus representantes, con sus alcaldes, con sus diputados federales, porque pues piensan que ya porque me votaron, entonces ya los voy a representar como yo quiera, ¿no? Entonces ya
ustedes me eligieron el día de la elección para que los represente. Entonces nos vemos en 3 años para volverles a venir a pedir que voten por mí. Y creo que ese ejercicio lo tenemos que cambiar. O sea, sí es una parte muy importante la participación política en las elecciones, pero la participación permanente en la vida política, en la vida pública de las comunidades también se genera una gran importancia, porque ahí es donde, primero, pues ahí es donde se da este mecanismo de transparencia que comentas, ¿no? O sea, si yo le exijo a mi representante que venga y me explique por qué está votando a favor de esta propuesta que a mí me parece lo más contraria a derechos o lo más contraria a la ciudad, a la ciudadanía, pues entonces voy y le exijo que me explique por qué, porque me representa, ¿no? Y nosotros tendríamos que generar esta obligación de estar informando a la ciudadanía, que espero que cada vez sea más la interesada, que nos exija públicamente estas respuestas, ¿no? Y eso también forma parte de una labor de pedagogía que tenemos que hacer para explicar de mejor manera lo que hacemos en el Congreso, ¿no? Porque también si ustedes se conectan a una sesión, de repente ven a una persona arriba de una mesa, que está con un micrófono, unas campanas, unas águilas ahí, y está leyendo que el diputado Roy Torres presenta una propuesta por un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades, bla, 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 y entonces dices, puta, ¿qué es eso? Y luego sube el diputado Roy Torres y dice, con fundamento en el artículo 18, 25, 42 de la Constitución y de los reglamentos, vengo a presentar ante ustedes. O sea, ya les perdí la atención de quien quiso verme, ya los aburrí, no me entendieron absolutamente nada. Entonces eso también parte de la transformación que tenemos que hacer en la clase política. Una de las propuestas que también se hizo realidad ya a partir de este periodo de Movimiento Ciudadano es que en todo lo que hacemos, en los dictámenes, en las propuestas de los diputados, en las iniciativas, en todo, los documentos del Congreso tiene que venir un documento que se llama de lectura fácil y que es una hoja donde te explica el contenido del documento. No importa si sean 100 hojas, 30, 20, en una hoja tú le tienes que explicar al ciudadano de qué se trata. ¿Para qué? Pues justamente para incentivar pues que haya más gente que conozca del trabajo del Congreso, ¿no? Entonces, este formato de lectura fácil también incentiva la transparencia, también incentiva la participación, y esos son los mecanismos que podemos ir utilizando para comunicarnos de mejor manera con la ciudadanía, pero también ustedes, como ya actores políticos que se están convirtiendo, al buscar estos espacios, al generar estos encuentros, al informar de esta manera a la comunidad, también empiezan a generar la responsabilidad pues, de informar a sus compañeros, a la ciudadanía, a los estudiantes de sus entornos, pues cómo pueden generar mejores esquemas de comunicación, de investigación, de transparencia, y esto se tiene que volver una cadena virtuosa, ¿no? Entonces, que todos podamos ir incentivando de nuestros espacios estos esquemas de participación. Muchas gracias, diputado. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Héctor, en este caso tu participación se pasa a la siguiente. Entonces, ya lo había mencionado un poco. Movimiento Ciudadano a veces tiene este papel decisivo en la toma de decisiones frente a diferentes propuestas que se dan en estas cámaras. Y ante esto surge la pregunta si Movimiento Ciudadano junto con el resto de la oposición se ha convertido en un aliado, en un competidor o en un obstáculo para construir una oposición más unificada frente a Morena en la Ciudad de México. A ver,
Se ha hablado mucho y se habló mucho en el proceso electoral pasado de que la oposición tenía que ir unida para enfrentar a Morena, ¿no? Esa fue la premisa fundamental de la alianza, que si no nos uníamos, no íbamos a poder enfrentar a Morena. Pero Movimiento Ciudadano justo tenía muy claro lo que les platiqué desde el principio. La respuesta a Morena no puede ser el pasado. O sea, ustedes seguramente están muy jóvenes para recordar al viejo PRI, ¿no? A lo mejor se acuerdan del PRI de Peña, que ya era muy malo, pero, o sea, el PRI de antes del 2000, pues era también muy malo. Y luego el panismo que se generó 2006, pues también fue muy malo. Entonces, no podíamos nosotros asumir que la única forma de rescatarnos de los malos de hoy era traer a los malos de ayer, ¿no? Entonces, y me parece que ahí estaba la raíz de la posición de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo vamos a cambiar las cosas si no cambiamos a los que nos han gobernado? Si otra vez volvemos a traer a los mismos. Y por eso nuestra tarea pues ha sido convertirnos en una nueva alternativa, con gente con experiencia, pero con buena experiencia, y con muchos jóvenes que hoy están participando en espacios de toma de decisiones, que hoy ya tienen cargos públicos, que hoy han sido electos. Mis dos compañeras diputadas en el Congreso de la Ciudad tienen menos de 30 años, ¿no? Yo soy el que pues eleva la tasa de edad, ¿no? Y hay una gran cantidad de compañeros que son muy jóvenes. Entonces, esa fue la apuesta desde el principio de Movimiento Ciudadano. No podíamos unirnos a una alianza que iba a fracasar, porque además su premisa es que este país y esta ciudad estaba polarizada, que había dos bandos y que teníamos que elegir entre uno y otro, ¿no? O elegías el azul con rojo o elegías el naranja, el guinda verde rojo, ¿no? Y incluso los mapas de la ciudad te los ponían así, ¿no? Era la ciudad del oriente y la ciudad del poniente. Y para nosotros esa ciudad no existía. Había una gran cantidad de personas. O sea, la jefa de gobierno, que hoy es presidenta, salió de la ciudad con más del 70% de aprobación. Con todo lo malo que pudo haber hecho, con todas las cosas que no nos gustaron, salió con una aprobación enorme. Entonces decías, ¿dónde está la polarización? O sea, tenemos que entender que el rechazo es a ustedes, es el rechazo a esa política que ya no quieren. ¿Para qué vamos ahí? Y el tiempo nos ha venido dando la razón a lo largo de los años, y los procesos electorales de este año, que acaba de terminar, me parece que lo confirman otra vez en Durango y en Veracruz. El Movimiento Ciudadano crece de manera exponencial. En Durango somos la primera fuerza en la capital, somos el partido más votado y no ganamos la capital por las alianzas, porque como ellos suman los votos, ahí es donde nos ganaron en Durango capital. Pero el partido que más votos tuvo fue Movimiento Ciudadano. En Gómez Palacio, el segundo municipio más importante del estado, quedamos en segundo lugar, por abajo de Morena. Pero en Durango capital mandamos al PRI al quinto lugar y a Morena al tercero. En Veracruz también quedamos en segundo lugar. Somos el segundo partido que más municipios va a gobernar, 41. Que por partido también seríamos el que más gobierna, pero con las alianzas, pues ahí se van generando otros números, porque la gente quiere una nueva alternativa. O sea, nosotros lo que queremos darle a la ciudadanía es una posibilidad de no regresar al pasado y no de quedarse con el presente. Y por eso
quería remarcar otra vez esta posición que tiene Movimiento Ciudadano en torno a las alianzas y confirmarlo en el Congreso. Vuelvo al tema de la agenda y de la congruencia, ¿no? Mientras nosotros podamos mantener nuestra congruencia, nuestra agenda, vamos a apoyar todas las propuestas, venga de donde venga. Si es algo que atenta contra nuestra esencia, contra lo que nosotros creemos, vamos a votar en contra, venga de donde venga. Hay algunas votaciones, por ejemplo, en la votación de pinchazos, fue la última. En pinchazos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano fue el único partido que votó en contra. Y el PRI, el PAN, Morena, el Verde, el PT, todos votaron a favor y solo hubo 3 votos en contra, que fue de Movimiento Ciudadano. Porque nosotros lo tenemos muy claro. No es con cárcel y no es en el Código Penal donde se va a solucionar la seguridad, ¿no? Nosotros lo decíamos, la gente no quiere más delitos en el Código Penal, quiere menos delitos en las calles. Eso es lo que quiere la gente, ¿no? O sea, nada le sirve que hoy ya tengamos un artículo 200 X bis, si en la calle van a seguir habiendo delitos. Esas son las respuestas que les tenemos que dar. Ahí fuimos en contra, a pesar de que todos iban a favor. Y hemos tenido otras batallas, por ejemplo, en la defensa del Instituto Electoral, para que no le quitaran facultades, donde estuvimos el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahí estuvimos juntos, ahí estuvimos haciendo bloque para oponernos a esas reformas. Entonces, nosotros con lo que somos congruentes es con nuestra agenda, con nuestra propuesta, con nuestra ideología, y sobre eso pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias, diputado. Pues nuevamente se abre el espacio para las intervenciones. En este caso, iniciamos con Héctor, que había quedado pendiente la siguiente, por favor. Muchas gracias, diputado. Primero que nada, me disculpo de antemano, voy a meter unos temas aquí, un poquito extensos. El primero, referente a lo que usted mencionaba sobre el autoritarismo, de que son 66 diputados de Morena, del oficialismo, en el Congreso de la Ciudad de México. ¿De qué manera? Bueno, en ese contexto puedo decir que el acotamiento de poder es indispensable para que puedan pasar precisamente todas estas leyes, todas estas modificaciones a la ley, a los códigos. Entonces, en un contexto de autoritarismo, ¿de qué manera podemos acotar el poder del partido oficialista? Y bueno, ya se mencionó uno de los métodos que usted indicaba, que es la participación ciudadana y la transparencia. Pero ¿qué otros métodos se han impulsado? Yo pensé en algún momento, por ejemplo, atender las cuestiones que se tocan en los COPACOS, por ejemplo, en los consejos de participación. Pero no sé sinceramente qué otras maneras podemos reconocer que se han hecho. En este sentido, de un contexto donde hay muchos partidos, que Robert Dahl lo mencionaba como pluralismo democrático, y donde cada uno persigue una ideología propia, considero que Movimiento Ciudadano sí ha sido congruente en lo que ha apoyado, precisamente como usted lo señala, y pues en tener una agenda clara y una ideología bastante sólida. Considero esto también indispensable para que se propongan nuevas iniciativas, para que se atiendan las problemáticas de raíz y precisamente atender las necesidades de raíz. Y pues quisiera, pues bueno, eso, nada más reconocer de lo que usted menciona, de apoyar propuestas, vengan de donde vengan, ¿no? Y precisamente de qué manera nosotros también como jóvenes podemos involucrarnos en esa toma de decisiones, específicamente en el sentido de movimiento ciudadano. Mira, a ver, quiero empezar por la primera, que me parece muy interesante. O sea, cómo combatir el autoritarismo, cómo combatir esta mayoría aplastante. O sea, la pregunta, podemos resumirla, es ¿qué hacemos con lo que tenemos hoy, no? Desde
desde la visión contraria o desde la visión opositora o desde los partidos que no están en sintonía con el régimen. Y yo te diría que sí, una parte importante es mantener la congruencia y seguir de manera constante la batalla en contra de este autoritarismo por parte de las fuerzas políticas. Vimos cómo, digo, el PRI, por ejemplo, pues que no tiene ningún empacho en un día estar de un lado y el otro día estar del otro, y un día dice que va a combatir como un perro y al otro día está, pero como un perro ahí al lado. Eso me parece que al final se convierte en una burla para quienes confían en que eso pueda ser una oposición, ¿no? El PAN a veces, la mayoría de las veces, diría yo, también luego se extravía echándole la culpa a quienes votaron por Morena, ¿no? O sea, diciéndoles, disfruten lo votado y ese tipo de cosas, que me parece que eso es desconocer por completo la realidad en la que vive o atraviesa el país. Eso es estar de verdad en una burbuja y no querer salir de ella. Y claro, pues los panistas te dicen, es que nadie quiere a Morena, porque los panistas hablan entre ellos y entonces pues no encuentran entre ellos a nadie que te hable en contra, ¿no? Entonces, si no salen de ahí, pues nunca van a conocer una realidad o la realidad que se vive afuera. Pero hay unos ejemplos que creo que son la salida a lo que tenemos el día de hoy, y es más participación y más ciudadanía. O sea, mientras más logremos informar a la ciudadanía, mientras más logremos hacer que participe, creo que podemos lograr cambiar la realidad en la que estamos el día de hoy. Y te voy a poner también un ejemplo. Hace unos meses, seguramente se enteraron de la iniciativa para prohibir las corridas de toros en la ciudad. Una iniciativa como esta se había presentado alrededor de 15 veces en los últimos 20 años en la ciudad. Era reiterado, un diputado que estaba convencido, presentaba su iniciativa y ahí se quedaba. Había foros, había discusiones, pero pues nadie, la verdad, se animaba a entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Aprovechando el tema. Pero llegó un grupo de ciudadanos que se organizó, logró recopilar 30,000 firmas y llevó su propuesta al Congreso de la ciudad. Esta iniciativa ciudadana se convirtió, por el número de firmas, en una iniciativa ciudadana preferente, que lo que nos obligó es a que esa iniciativa no la podíamos dejar dormida en comisiones como sucedía con todas las otras anteriores. Esa iniciativa, por ley, obligaba al Congreso a discutirla en un plazo no mayor a 45 días. Y luego, pues quisieron hacer de todo para justificar por qué no podíamos cumplir en ese plazo. Que teníamos que hacer consulta, que necesitábamos mayor información, que no había acuerdos. Pero estos grupos no dejaron de insistir y estuvieron prácticamente todos los días afuera del Congreso exigiendo que se discutiera el tema. Y eso provocó que fuera nota, provocó que a todos los diputados les preguntaran su opinión, si estaban a favor o en contra, de un tema que me parece que públicamente se ha vuelto ya indefendible, ¿no? O sea, podemos estar en contra o a favor del espectáculo, pero lo que no podemos quitarle es el ingrediente de maltrato que tienen estos eventos, ¿no? Y nuestra Constitución, meses antes, en diciembre, le habíamos incorporado a la Constitución política federal el ingrediente de la frasecita, queda prohibido el maltrato animal, ¿no? Pues bajo esta premisa,
pues no teníamos para dónde hacernos, pues si ya está prohibido el maltrato animal y las corridas tienen un ingrediente de maltrato, pues entonces ya no tienen sentido, ¿no? Y entonces, esto obligó a que el partido mayoritario, aunque no lo quería, aunque había muchos intereses económicos atrás, aunque había muchos diputados que pues todavía les gustaban estas cosas, pues los obligó a definir una posición y de repente dijeron, ahí va una propuesta y se hizo tema, se hizo dictamen y hoy las corridas de toros, como las conocíamos, están prohibidas en la ciudad. Este tema se logró con más ciudadanía, con más participación. Creo que ahí está la clave para luchar contra el autoritarismo. Creo que ahí es donde está la manera en la que hoy podemos hacerle frente a los problemas que tenemos a raíz de un partido hegemónico en el poder. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más, alguna otra intervención? Sí, por favor, Kevin Aguilar. Sí, diputado, buenas noches. Respecto a lo que usted mencionaba de el crecimiento exponencial de Movimiento Ciudadano, ¿cuál ha sido uno de los principales retos que han enfrentado respecto al poder que ya está definido, vamos a ponerlo así, dentro de ciertos municipios, estados o tal? ¿Cuáles han sido sus principales retos para poder mover gente y que puedan estar de su parte, de su lado? Mira, yo creo que el principal reto ha sido en sí ir solos. O sea, imagínense que aquí van a elecciones de su organización, ¿no? Y de repente Kevin y Gio dicen, nosotros nos vamos a ir juntos para la planilla y Kevin Aguilar y Héctor dicen, nosotros nos vamos a ir juntos para pues armar otra planilla y Jesús dice, pues yo no quiero ir ni con uno ni con otros, yo quiero aventármela solo, ¿no? Pero imagínense esto en una elección presidencial. Había más de 30,000 cargos, alrededor de 30,000 cargos en el 2000, en el pasado proceso, en el 2024. Eran cerca de 30,000 cargos de elección que se iban a poner en juego en todo el país. Entonces, pues yo y Kevin dicen, pues nosotros nos repartimos 15 y 15, y Kevin y Héctor dicen, pues nos repartimos 15 y 15. Y Jesús tiene que ir a encontrar 30,000 candidatos, solo. Ese yo creo que en esta elección, en Veracruz, que eran como 200 y tantos municipios, por ejemplo, ¿no? Ese es el principal reto que tenemos primero como organización, porque no nos repartimos absolutamente nada con nadie y tenemos que cubrir absolutamente todos los cargos en competencia. Eso nos obligó de verdad a una labor de organización interna, de encontrar candidatos, de buscar perfiles, de convencer a ciudadanos, a jóvenes, a mujeres, de participar en los procesos electorales. Y de verdad esa labor creo que se ha visibilizado mucho, ¿no? En términos de cómo se van construyendo las alianzas. Pero, pues entonces, esa es ese es el principal reto, ¿no? que enfrentamos, que tenemos que cubrir absolutamente todo solitos. Y luego, pues en la campaña, pues por supuesto que el reto es hacer la campaña, o sea, el reto que tuvimos es hacer la campaña de esos 30,000 puestos, ¿no? Desde los regidores, desde los alcaldes, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, gobernadores. Cada uno tenía que llevar su campaña. Y entonces, pues a lo mejor Gio se concentró en sus 15 y eso es lo que cubrió. Y entonces Kevin en sus 15 y cubrió con eso perfecto. Pero Jesús, o Movimiento Ciudadano, pues tuvo que concentrarse en 30,000.
Y en cada elección que vamos solos, y lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a tener que seguir concentrando en absolutamente todo, desde estructura electoral, propaganda, promoción, defensa del voto, brigadas. Eso de verdad es un reto impresionante, que afortunadamente cada vez se va acercando mucha más ciudadanía, cada vez se va acercando muchos más jóvenes diciendo, yo quiero participar, ¿cómo le hacemos? Me gusta el perfil de Jesús, ¿cómo le ayudo? Y eso desde el 2018 para acá, créanme que ha sido es muy gratificante, pero ha sido la diferencia que nos ha permitido ir avanzando poco a poco en cada proceso electoral, en cada ciudad, en cada alcaldía, que mucha gente se ha venido sumando a este proyecto. Y entonces, pues ya no estamos tan solitos, ya Jesús ya no dice, pues ya me la voy a aventar solito, sino que ya llegó un gran equipo que de manera abierta, consciente, informada, quiere participar en estos espacios. Y la manera en la que jóvenes como ustedes pueden incidir es tan sencilla como acercarse a estos espacios, como acercarse a sus representantes, como su servidor, como Patti, que conocieron en el Congreso, como Luisa, como los representantes de jóvenes, de mujeres, y empezar a participar en las actividades, en este tipo de ejercicios. Y también nosotros construimos a Movimiento Ciudadano en la ciudad como una plataforma de participación política para el que quisiera participar. Hoy cualquiera de ustedes, si se decide participar en nuestra organización, puede llegar a ser absolutamente lo que se proponga. Aquí no hay cuotas, aquí no hay cuates, no hay familiares, ¿no? Yo siempre digo, yo de mi familia soy el único que se dedica a eso, soy la oveja negra, no tengo ni esposa, ni hermanos, ni sobrinos. Yo soy solito y así me voy a quedar. O sea, no tengo a quién heredarle nada de político más que a un gran movimiento que estamos construyendo, ¿no? Y entonces, esa es la convicción de movimiento, esa es la forma de participar. Y yo siempre cuento una anécdota que me enorgullece muchísimo de cómo iniciamos este proyecto. Cuando llegamos, pues no teníamos registro, no teníamos partido, no teníamos nada. En 2018 habíamos perdido el registro y con él, pues todo lo que quedaba del partido en la ciudad. Y a mí me dan la tarea y la responsabilidad de pues, reorganizar el Movimiento Ciudadano en la ciudad, de darle nuevamente viabilidad, de recuperar el registro. Y entonces, pues empezamos con esta tarea de convocar, de planear, de generar la idea de una nueva alternativa. Y llegaron unos jóvenes así como ustedes, estaban entrando a la universidad, los primeros semestres, de varias carreras de Derecho, de Ciencia Política, de la UNAM. Llegó un grupo de jóvenes a mi oficina esa vez y me dicen, oye, pues mira, lo hemos venido platicando, queremos entrarle a la política, nos parece que el Movimiento Ciudadano pues, está interesante, ¿no? Pues es un partido nuevo que se está creciendo y nosotros queremos participar. No, pues bienvenidos, me gusta mucho, pues no teníamos, éramos 3 personas, ¿no? Ya si somos 3, ya somos 6, ya crecimos al 100%. Así la teníamos de difícil. Y me decían, con ese pensamiento político clásico, que, bueno, pero tenían, que sí le entraban, pero que tenían un pliego de peticiones, ¿no? Para unirse al movimiento. Les decía, ahora, a ver, échense sus peticiones. Y la verdad, pues eran las que se pueden imaginar cuando tú quieres integrarte a algún espacio. Pues mira, queremos la Secretaría de Jóvenes, ¿no? Queremos un presupuesto mensual, que en ese entonces, hace 6 años me decían, queremos un presupuesto mensual de 7,000 pesos para nuestras actividades. Y queremos tener
una candidatura a joven, a un distrito de uno de nosotros, para uno de nosotros, una candidatura a diputado y creo que 2 o 3 concejales, algo así me decían. Y yo los escuché y les decía, o sea, a ver, si yo les doy esto, ustedes se comprometen a construir el movimiento de jóvenes en la ciudad y van a tener una representación en cada alcaldía y van a convocar a más y van a hacer el partido de jóvenes en la ciudad. Sí, sí, con esto nosotros nos ponemos a trabajar y hacemos nuestra agenda y le entramos y les digo, ¿saben qué? Me van a salir bien baratos. Y así con estas que hacen, les digo, y les voy a dar un mal consejo. No se vendan tan barato. O sea, me están proponiendo ayudarme a hacer mi chamba, porque esa será mi chamba, ¿no? Ayudarme a hacer mi chamba, construir un movimiento de jóvenes, ir a la calle, salir, convocar. Y lo que quieren es un puesto, un presupuesto y 2 candidaturas. No manchen. Por eso los jóvenes de los partidos, pues nunca llegan a ningún lado, porque se construyen como los políticos viejos. Digo, si yo fuera ustedes, volvería a entrar a esta oficina y les diría, y le diría al dirigente que quieren hacer un movimiento de jóvenes en la ciudad, que tenga una verdadera representación, que tenga candidaturas en todas las alcaldías y que ustedes se comprometen a tener un movimiento en cada alcaldía con cuadros, con perfiles, con participación, pero que quieren representación en absolutamente todo. Y afortunadamente logramos construir un movimiento de jóvenes. Y además les dije, y no les voy a dar la Secretaría de Jóvenes, porque en esta etapa de crecimiento de Movimiento Ciudadano, ustedes tienen que caminar y ganarse ese liderazgo. Porque no voy a decir, pues hoy Gio va a ser el coordinador y todos ustedes les van a hacer caso. Ustedes se tienen que ganar ese liderazgo. Y si van a convocar a 10, a 100, a 1000 jóvenes, el que quiera ser el coordinador los tiene que convencer a todos. Yo no lo voy a hacer. Ese trabajo lo tienen que hacer ustedes. Bueno, al final, al que le acabaron comprando la propuesta fue a mí. En el proceso del 2021, casi la mitad de las candidaturas que tuvimos en la ciudad, si no es que un poquito más, fueron para jóvenes, salieron del movimiento de jóvenes. Hoy tenemos jóvenes diputados, hoy tenemos jóvenes, de esos que empezaron ahí, ya son concejales en la ciudad y siguen participando activamente en el movimiento. Por eso creo que así es como tenemos que construir la nueva forma de hacer política, que no vayamos a pelear espacios, sino vayamos a ganarlos. O sea, hoy Caro Jan es quien llegó a representar a esos jóvenes. Hoy es nuestra presidenta de Jóvenes en Movimiento en la ciudad. Es concejal de Coyoacán. Ya acabó su carrera, ya se tituló de abogada. Y todo eso, porque además una cosa que les dije, bueno, y si quieren seguir participando, lo único que necesitan es seguir estudiando y seguirse preparando. Y la verdad, yo me siento, es de las cosas que más orgullo me da hablar, es de las cosas que más orgullo me da de haber construido. Cuando Caro recibió su título, me fue a ver a la oficina y me dijo, mira, cumplí con mi palabra. Aquí está mi título, soy concejal y ya soy representante de jóvenes, ¿no? Le dije, pues yo cumplí con la mía, tú cumpliste con la tuya y por eso estamos en el movimiento más fregón
que hay en política de la ciudad, ¿no? Porque justo nos entendemos con esos valores. Entonces, la forma de participar es entrándole, es teniendo muy claras cuáles son sus ventajas competitivas, y ustedes la mayor ventaja que tienen es que son jóvenes que quieren participar, y que aquí en Movimiento Ciudadano al menos pueden llegar hasta donde ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Pues sí, justo esto lo ha mencionado a lo largo del podcast. Hay ciertos puntos que los identifican ustedes, tal vez estas propuestas de acción juvenil, esto de proponer algo diferente, no solamente oponerse y criticar, sino buscar alternativas más reales, más aterrizadas, y no solamente irse por estas mayorías que buscan el control total de los diferentes congresos o de la ciudad. Y ya para aterrizarlo un poquito más, lo que queremos saber es cuáles son estas diferencias ya más sustanciales en diversos temas que los identifican a ustedes como partido, pues tanto en seguridad, movilidad, derechos sociales o transparencia. ¿Qué son esos diferenciadores que los separan, pues como lo había mencionado, del PAN, que nada más se opone, del PRI, que se busca nada más tal vez acoplar a lo que dicte la mayoría, y Morena, que está en una disposición de que nada más se haga lo que se propongan ellos? ¿Cuáles son sus diferenciadores? Mira, yo creo que la diferencia sustancial entre los diferentes partidos con Movimiento Ciudadano, que nosotros tenemos una frase que nos identifica mucho, es que para nosotros las personas al centro y las causas al frente, ¿no? Eso para todos los que estamos en el Movimiento Ciudadano lo entendemos perfecto, que el centro de nuestras decisiones es la persona y la guía que tenemos enfrente son nuestras causas. Y también tenemos otra frase que nos gusta mucho, que dice que todos los derechos para todas las personas, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es un estado de bienestar, ¿no? Ya en la versión más estricta de la socialdemocracia, etcétera, pero pues que no nos sirve nunca ponernos así porque no nos entienden. Necesitamos justo lo que decía con el formato de lectura fácil, ¿no? Necesitamos siempre tratar de explicarnos mucho mejor, pero siempre nos basamos en cómo generamos mayores beneficios o reconocemos más derechos para las personas. Y pusiste algunos temas y quiero referirme a algunos de ellos. Por ejemplo, en seguridad, ya lo decía desde el principio. En el 2006 iniciamos la militarización del país. La propuesta de pacificación de Felipe Calderón fue: saquemos al ejército a las calles, que combatan a los delincuentes, vamos a declarar la guerra al narcotráfico, vamos por ellos y vamos a acabar con la delincuencia. Y pues tiempo después nos damos cuenta de que esa decisión generó una complicidad y una mafia de las autoridades con el crimen organizado, porque pactaron con unos para acabar con otros, generó una violencia indiscriminada en contra de la población, miles y miles de muertos que se han venido acumulando desde el 2006 a la fecha, un ejército con todo el poder, con todos los abusos que eso conlleva, sin controles y con toda la impunidad, y las fuerzas civiles en el país totalmente olvidadas, ¿no? Porque además, pues era el hilo más delgado. Entonces, ¿a quién mataban? Pues a los policías locales, ¿no? ¿Por qué? Pues eran los menos entrenados, los que menos equipo, los menos pagados, y entonces, pues y eso también generó una red de complicidades alrededor de los cuerpos civiles, pues enorme. Llega Andrés Manuel en el 18 y nos promete regresar al ejército a las calles, fortalecer la policía civil y regresar la paz, bla, 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 bla. ¿Qué hace? Absolutamente todo lo contrario. Lo único que cambió es que ya no había guerra. Y a mí no me gusta regresar a esta discusión de los abrazos, no balazos, pero me parece
que sí hubo una decisión de no combatir de manera frontal al crimen. Y eso, pues no disminuyó la violencia, no disminuyó las muertes, no generó mayor paz, sino al contrario, fue agudizando los problemas, fue acrecentando el control del crimen en algunas regiones del país, logró ampliar la cobertura de estos grupos en otras entidades como la Ciudad de México, y hoy, pues lo que enfrentamos es la misma estrategia que se generó en el 2006, pero reeditada y remasterizada con Andrés Manuel y hoy con Claudia Sheinbaum. El ejército afuera, crearon la Guardia Civil que prometieron, la Guardia Nacional que prometieron que iba a ser civil y la acabaron haciendo militar. Y no hay una salida para este conflicto en el que nos metieron desde el 2006. Nosotros, nuestra propuesta de seguridad y de justicia, pues, parte justamente a reconocer que la militarización no es la solución. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las policías locales, empezar a generar condiciones desde lo local para recuperar los territorios. O sea, tenemos que contar en todos los municipios con policía civil bien capacitada, bien equipada y bien pagada, para que de verdad puedas hacer frente a los problemas a los que se tienen que enfrentar, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces, por eso nos opusimos a la Guardia Nacional, por eso nos opusimos a ampliar la militarización del país. En eso también fuimos en contra del PRI, por ejemplo. Y el PAN, pues ahí medio incongruente, pues ahí votando en contra de la militarización, pues cuando ellos fueron los que la propusieron, ¿no? De entrada. Entonces, en seguridad para nosotros está muy claro. Tenemos que fortalecer las policías civiles y modificar el esquema de justicia. Darles facultades a las policías de investigación, eliminar estos trámites y estas enormes facultades que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público debería ser el abogado defensor únicamente de las víctimas. No debería de investigar, no debería de andar armando carpetas. Eso le corresponde a la Policía de Investigación y el Ministerio Público tiene que defender esas investigaciones. Esa tendría que ser su tarea. Necesitábamos una reforma al Poder Judicial, pero no esta que se generó. Necesitamos una verdadera reforma al Poder Judicial para que hubiera mayor control, mejores condiciones para los juzgadores, no lo que tenemos el día de hoy. Y este tema de las fiscalías, por ejemplo, pues en la discusión del Poder Judicial decían, es que los jueces dejan libres a los delincuentes. Pues sí, o sea, ¿cómo lo va a hacer un juez que le mandan una carpeta de investigación sin elementos para enjuiciar al que tengo aquí, ¿no? Aquí ya me traen a alguien que dice que se robó unas papas. Oye, pero el expediente dice que él estaba a 3 kilómetros de donde están las papas. Sí, pero es que él había pasado una hora antes y había tocado esas papas y se le antojaron. Pues sí, pero es que él dice en esas papas, pues ya ni siquiera estaban ahí porque llegó otro y se las robó, ¿no? Pero pues es que esas eran las papas. O sea, si a los jueces no les das elementos para confirmar el auto de, ¿cómo se llama? De sujeción a proceso, pues ¿cómo lo va a hacer? Ahora vamos a tener jueces de consigna que pese a que no haya averiguaciones previas, pues va a generar estas vinculaciones a proceso, pues porque van a ser de consigna. Y acabamos de ver casos como el que resolvió la Suprema Corte, donde ya de por sí el Poder Judicial y los ministerios públicos fabricaban pruebas, torturaban, etcétera. O sea, eso pensamos que ya estaba superado y vimos que, por supuesto que no. Esa tiene que ser nuestra reforma de seguridad y de justicia. La otra, derechos sociales. O yo diría
estado de bienestar. Aquí también hay una polémica importante en términos de las becas, ¿no? Hoy nosotros creemos en una pensión universal, que todos deberíamos tener derecho a un ingreso básico, y por eso hemos apoyado, pues, que la beca del adulto mayor, que la de las mujeres, que la de los niños, porque en el fondo es eso, ese es el ingreso básico universal. El PAN luego no cree en esos programas, pero nuestra diferencia es que no podemos únicamente quedarnos con este estado de bienestar, con estos programas de bienestar, si no mejoramos la condición económica del país. Si no le generamos oportunidades a los jóvenes, si no generamos mejores empleos, si no generamos mayores salarios, si no tenemos una seguridad social que verdaderamente sea efectiva, o sea, que te puedas enfermar y que tengas a dónde acudir. Y entonces ahí está la diferencia de cómo nosotros vemos a un verdadero estado de bienestar y cómo lo están planteando, por ejemplo, Morena. Morena dice, pues ya tenemos becas para todos, ¿no? Ya con eso garantizamos atención desde la cuna hasta la tumba. Pues sí, a lo mejor hoy tienes una beca para ir al doctor Simi, para ir si te duele algo, pues vas y pagas los 20, 30 pesos que te cuesta una farmacia, un doctor de farmacia y las medicinas. Pero eso no es a lo que deberíamos aspirar. Lo que deberíamos aspirar es que yo pueda ir a cualquier hospital público y me atiendan de manera digna, eficiente, de calidad, que haya medicamentos, que haya médicos, que haya insumos, en cualquier hospital, que no dependa si soy derechohabiente del IMSS, si soy empleo formal, si tengo un empleo informal, que yo tenga mi derecho garantizado a la salud. Que hoy, por ejemplo, una de las propuestas que complementan esto es el sistema de cuidados, porque todos en la vida hemos sido cuidados o vamos a necesitar cuidados, y aquí, pues a ustedes, a mí, los que nos cuidaron fueron nuestros padres o nuestros abuelos, nuestra familia. Generalmente la mamá era la que le cargaban más este trabajo, o a la abuela o a la tía, y hoy van a replicar, cuando tengan esas responsabilidades, ese esquema de cuidados. Y el tema es que ustedes tengan un entorno para que puedan tener total independencia, tener total autonomía, y que si requieren algunos cuidados, pues tengan derecho y que tengan acceso a estos cuidados, ¿no? Entonces, para nosotros, sí, nuestra agenda va mucho más allá de lo que hoy tenemos con Morena. Queremos un verdadero estado de bienestar, pero sí lo pensamos de manera integral. O sea, no basta con no basta con una beca. Si no tenemos, por ejemplo, una educación de calidad desde el nivel básico, o sea, veamos nuestras escuelas, hoy lo que sufren las universidades, porque pues, no tienen las condiciones, no tienen el cupo, hay mucha gente que todavía se queda fuera, no tiene acceso a la educación. Entonces, pues para nosotros eso es verdaderamente un sistema de bienestar, que son pues dos de los ejemplos que yo diría que más nos identifican con Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, diputado. Y pues ya un poquito por cuestiones de tiempo iremos ajustando unas cositas. Entonces se abre espacio para las intervenciones de los comentaristas y ya después vamos a las últimas conclusiones, por favor. Gio y después Héctor, por favor. Muchas gracias. Diputado, hace unos días la presidenta de Morena, Luz María Alcalde, salió en rueda de prensa y afirmó en esa rueda, esa conferencia, perdóneme, que MC realmente es un partido de derecho y que no representa realmente ninguna nueva política, dice. Así lo estableció claramente. Quisiera que usted me dijera, ¿qué recibe en ese mensaje de Luisa María Alcalde? ¿Se considera que es como un ataque directo realmente? Y también, yendo a esta parte sobre la congruencia que tiene el partido, el pasado 10 de junio estuvo el presidente del PAN, Jorge Romero, en Radio Fórmula,
y en un momento se le cuestionó si podría haber una nueva coalición con Movimiento Ciudadano para las elecciones del 2027. En aquella intervención, el presidente del partido del PAN, Jorge Romero, dijo que estaban abiertos justamente a esta alianza, a una nueva formación, una coalición, y también que esto lo toman porque el presidente del DMC, Jorge Álvarez Maínez, había dejado como la puerta abierta, ya que estableció, cuando le preguntaron al presidente de DMC, dijo, ¿hay alguna posibilidad de que MC y el PAN vuelvan a ir en colisión? Y el presidente del partido de MC dijo, no nos cerramos a ninguna negociación. ¿Eso a usted qué le merece? Tal vez sería como una incongruencia por parte del presidente, o tal vez se malinterpreta el mensaje que quiso decir él mismo, y si habría tenido esa como contradicción dentro de esos mensajes del partido como una nueva política, como una nueva alternativa más que una opción, o incluso algunas personas llegan a decir que podría ser con algunos medios de comunicación locales como en Veracruz, de que realmente la gente no es que a veces que simpatice mucho con Movimiento Ciudadano, sino que realmente se lo ven como una opción por descarte. No sé usted qué opinión le merece eso también, lo que establecen algunos medios, o simplemente como simple amarillismo, manipulación de información en esos espacios. Eso sería como lo mío, lo final. Y obviamente igual agradecerles toda la intervención. Creo que tenemos una mirada muy diferente de lo que pasa dentro del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy buena tu pregunta. Como para cerrar, me puedo quedar aquí otra hora hablando de este tema, pero mira, yo creo que sí he tratado de dejar muy clara la visión de Movimiento Ciudadano en términos de por qué he ido solo en estos procesos electorales. Y hoy, después de los resultados de Durango, después de los resultados de Veracruz, en Puebla también hubo elecciones extraordinarias en este año, también nos fue extraordinario. Y pues claro que se habla de una reconfiguración de política en términos de las posibles alianzas entre el PAN y Movimiento Ciudadano, ¿no? Y yo digo que primero no es momento de hablar de eso. O sea, para nosotros el crecimiento que hemos tenido solos es sumamente importante y seguir fortaleciéndonos y construyéndonos desde la independencia, desde la individualidad de Movimiento Ciudadano es bien importante. Dice Jorge, por supuesto que no nos cerramos a ninguna instrucción porque eso es hacer política, ¿no? Ya lo comentaba también en esta charla. Dante Delgado, que es nuestro fundador y líder, tiene una frase que me gusta mucho que dice que la política no es, la política va siendo, porque justamente pues vas construyendo escenarios políticos. Hoy nuestro mejor escenario es seguir compitiendo solos y lo hemos demostrado en una y otra elección. Nuestro mejor escenario pues es seguir haciéndole frente de la manera en la que lo hemos estado haciendo al régimen, no como una oposición, sino como una alternativa. Nuestro mejor escenario pues es seguir defendiendo nuestra agenda, defendiendo nuestras causas y siendo congruentes con lo que decimos, con lo que proponemos, con lo que generamos. Ese creo que hoy tiene que seguir siendo nuestro mejor escenario, pero siempre vamos a estar abiertos a construir agendas que beneficien a la ciudadanía, como lo decía en el Congreso, ¿no? De manera cotidiana nos sentamos con los diferentes actores, con el PAN, con el PRI, nosotros, imagínate, tenemos muy claro y lo pusimos hasta en bardas en la ciudad, y no sé si se acuerdan, pues que decíamos con el PRI ni a la esquina, ¿no? Lo teníamos muy claro porque, digo, mi generación fue la que le tocó expulsar al PRI del poder en la ciudad, ¿no? Y entonces, ahora que nos digan, no, es que la alianza es con el PRI, dices, puta, si yo cuando tenía su edad de lo que peleaba, que no regresar, que sacarlos del poder, ahora ayudarlos a que regresen, pero con todo eso, o sea, por supuesto que nos sentamos con el PRI a construir una agenda de ciudad. Y eso es lo que creo que nos toca hacer en este momento, el encontrar coincidencias
en las que podamos caminar y establecer muy claras también y ante la ciudadanía cuáles son las diferencias, como ahorita lo preguntaba Jesús, que cuáles son nuestros elementos de identificación de la agenda, pues también creo que vale la pena tenerlos muy claros, porque luego estas alianzas pues son de colores, pero no son de agendas, no son de ideas, y creo que ahí también es donde nos ha faltado ser serios, ser congruentes, porque luego dices, o sea, el verde, ¿qué puede tener de afinidad a Morena, ¿no? ¿En qué se parece la agenda que conocía del verde con la agenda de Morena? Ah, pero pues ahí están juntos y les va muy bien y miren, ahí están votando y todo. El PRI y el PAN, pues, ¿qué agenda podrían tener en común? Ah, no importa, pero hay que unirse. Creo que eso ya no puede ser la discusión hacia adelante y creo que Movimiento Ciudadano, siendo un partido que ha competido solo, ha demostrado que es la vía y que es la alternativa correcta y así vamos a seguir construyendo. Muchas gracias. Héctor, por favor. Bueno, mi intervención viene en dos puntos. El primero es más un señalamiento y es de que, como usted lo mencionó, la idea que tienen ustedes de un estado de bienestar es un estado de bienestar integral que precisamente responde más a la pura ideología de lo que conlleva un estado de bienestar, que es la atención precisamente de las necesidades de las personas. Y bueno, eso lo dejo más bien en el tintero y para la consideración del siguiente punto, que sería precisamente, bueno, tengo entendido, de acuerdo a lo que investigué un poco sobre usted, que fue secretario técnico de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado, por lo que considero tiene suficiente y vasto conocimiento para atender a lo que voy a cuestionar, que es precisamente sobre la transparencia y el combate a la corrupción. Referente al tema de seguridad, considero que pues sí, efectivamente la manera en que se juzga debía de ser atendida, como usted lo señalaba, pero algo que también quisiera mencionar es sobre los órganos de control internos que existen, y en este caso me voy a referir específicamente a las comisiones, por ejemplo, de honor y justicia, que es precisamente para el combate a la corrupción de los elementos policiales y las prácticas que se pueden derivar dentro del aparato policial y precisamente estas investigaciones que usted mencionaba. En este sentido, ¿de qué manera, hago la división aquí, de qué manera ha hecho Movimiento Ciudadano un esfuerzo legislativo para el combate a la corrupción en estos espacios, la transparencia y el fortalecimiento precisamente de de combatir la opacidad en la acción gubernamental? Mira, esa sí es una agenda, efectivamente, cuando fui secretario técnico de esta comisión en el Senado, que me gustaba mucho porque se acababa de instalar el Sistema Nacional Anticorrupción, había un nuevo mecanismo de coordinación interinstitucional para prevenir la corrupción, pero de repente llegó el nuevo gobierno y pues valió queso absolutamente todo ese esfuerzo que se generó. Y nosotros lo que hemos estado proponiendo de manera insistente, porque una cosa que hay que asumir, pues es que el combate a la corrupción quedó en el discurso y un día con un pañuelito blanco dijeron se acabó la corrupción y ya, con eso parece que fue con ese pañuelito como varita mágica se acabó, ¿no? Entonces salió del discurso y salió de la vida pública, del mensaje, aunque pues vinieron saliendo casos que decían se iban a investigar
Pues ahí siguen investigándose, que se iba a crear una comisión, y sigue la comisión, y que iban a buscar culpables, y ahí siguen buscando culpables. De uno y otro caso que hemos venido conociendo, porque pues por supuesto que la corrupción no se va a acabar. Ahora con esta propuesta de eliminar, bueno, fue el sistema nacional, porque se fueron las instituciones que lo integran, entonces en los hechos desapareció, pero desaparece el Instituto de Transparencia, entonces ahora vamos a conocer lo que el gobierno quiere que conozcamos, lo que había antes del 2000, y nosotros lo que hemos venido proponiendo desde ese entonces es que lo que necesitamos es generar verdaderos mecanismos de revisión y de intervención ciudadana. O sea, por ejemplo, en estas contralorías internas, pues de nada nos sirve que sea una persona y una persona, además de la institución, la que decida estos casos. Ahí lo que necesitamos es otra vez más ciudadanía, más participación. Y creo que eso es buena receta también para seguir o retomar el combate a la corrupción, que también propusimos, por ejemplo, eliminar estos mecanismos discrecionales de adjudicación directa, que se volvieran más estrictos. Hicimos una reforma que propuso el senador Clemente Castañeda, hoy es también senador por Movimiento Ciudadano, justamente para modificar todos los procesos de compra y hacerlos verdaderamente transparentes desde la convocatoria, porque luego se emiten las convocatorias y ya al final sale quién es el ganador y ya no supimos nada qué pasó en medio, ¿no? O luego salen las convocatorias, no les gusta a quien decide, pues cuáles son las empresas que ganaron, entonces ¿qué hacemos? Pues la declaramos desierta y adjudico, como ya cumplí ese requisito, pues lo adjudico directamente a quien sí me gusta, ¿no? Entonces propusimos una reforma muy importante, sí fue una reforma profunda, para modificar todos estos procesos de contratación, para que verdaderamente fueran públicos, abiertos, transparentes, que conociéramos cada una de las etapas, que conociéramos cada una de las ofertas. Eso me parece que mejora mucho el ambiente de las contrataciones públicas. También una cosa bien importante es que hoy no tenemos una protección, y eso también propusimos una ley particular para los alertadores de corrupción, los whistleblowers, que se les llama. Hoy, si tú estás en un área de compras y detectas algo, vas y lo denuncias, pues al que te corren es a ti, ¿no? Porque no hay un mecanismo de protección para estos alertadores de la corrupción. Y también propusimos una ley para que haya un mecanismo seguro para denunciar casos de corrupción cuando estuvimos en el Senado. Aquí en la ciudad, pues también lo que hemos tratado de proponer son justo estos mecanismos ciudadanos para la revisión de la selección. Por ejemplo, pues que sean los ciudadanos quienes elijan a los contralores internos, que sea un consejo ciudadano el que le dé seguimiento al trabajo de las contralorías internas. Y me parece que es regresar a la ciudadanía un poco el poder y la facultad de estarnos revisando permanentemente, pero también es un mecanismo de seguir incentivando la participación, ¿no? Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más antes de llegar a las conclusiones y reflexiones finales? No, pues bueno, entonces le damos este espacio a usted, el diputado, para hacer un poquito el cierre. Muchas gracias, ya no les consumo más, ya creo que me alargué mucho más de los 5 o 10 minutos que me daban. Me gusta mucho platicar con ustedes, con los jóvenes del proyecto de Movimiento Ciudadano, porque este es un movimiento de jóvenes, de verdad que sí lo hemos pensado, diseñado, trabajado, construido
para la participación de las y los jóvenes, de un espacio en donde se sientan representados, un espacio seguro de participación política, un espacio donde nos hablemos claro de frente, donde tengan claro en qué se meten, que no sean, que la política no sea como las salchichas, que no quiere saber cómo se hace. Aquí lo que queremos es que sepan cómo hacemos política en Movimiento Ciudadano, que se metan hasta la cocina, que participen en estos espacios, y para mí es importante siempre aprovechar estos espacios para invitar a la participación, para invitar a que se acerquen a los movimientos políticos, porque ustedes ya están generando un cambio, ustedes ya están generando una participación. Ahora pues hay que traducirla en acciones en beneficios de la comunidad, y creo que eso es importante. Muchas gracias, y nuevamente le agradecemos a usted su tiempo, su participación en este podcast, al igual que a todos los participantes, a todos los comentaristas. Gracias por el tiempo que dieron. Sin duda es importante este tipo de espacios, llegar a este tipo de conversaciones con distintos personajes de la vida pública. Al final, el propósito de esta unidad hecha por estudiantes es justamente esto, que personas interesadas en las ciencias sociales, en el activismo político, o con esta pequeña inquietud de saber qué pasa en la política y en la vida social del país, tengan estas oportunidades o estas maneras de acercarse. Es pues al final una parte importante de esta unidad. Es fundamental poder crear estos espacios con distintos partidos, no solamente cerrarnos a uno, o más bien cerrarnos incluso a esta parte de no abrir el diálogo. Al final es a través de esto, del diálogo, de la discusión y del debate, en el que las juventudes podemos interesarnos y pues no ser indiferentes ante lo que pasa. Entonces, gracias a todos por su participación. Esto fue un episodio más de Punto Debate. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo próximamente. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y a sus órdenes.